Buenos días a todos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profe, muy bien, Buenos días, gracias a Dios. profe. Buenos días, profe. Buenos días, me alegro. Buenos días. Buenos días, Kairi. Buenos días, Diana Montserrat. Buenos días, profe. Buenos días, Anderson. Buenos, buenos días, Carlos. Buenos días, Deri. Andy Karina, buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Justin. Nelly, buenos días. Y vamos a comenzar con la actividad, ¿verdad? Con la clase de este día. Y solamente recordarles, ¿verdad? Los que todavía estén pendientes, con enviar la actividad de la semana anterior. Eh, para el segundo general y todavía me hacen falta, ¿verdad? Que entreguen 29 estudiantes y solo me la han entregado 10. Así que, por favor, los que hacen falta, les he enviado también un mensaje de recordatorio para que estén siempre pendientes con sus actividades, pero veo que todavía no les envían. Para el segundo general G, todavía faltan 30 estudiantes que la envíen. No sé si estarán aquí o porque si no, de otra forma se van a quedar sin esa actividad, ¿verdad? Y para el H, solo me la han entregado, bueno, aquí sí, me la han entregado 23 estudiantes y todavía faltan 11 que no me la han entregado. Así que esas personas que hacen falta, ¿verdad? Me la pueden llegar a saber y igual no iría con la misma nota de 10, pero todavía tienen tiempo para enviarla. Así que me la hacen llegar en este lapso de la semana y voy a estarla revisando. Si ustedes se fijan, ya les subí la guía de aprendizaje para esta semana. Y donde les he colocado, sí, una página de actividades y dice escribe verdadero si la afirmación con la letra V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación si es falsa, ¿verdad? Justifica. Tenemos diferentes tipos de literales, y por medio de una información y de la presentación y del libro también, que les voy a compartir una información, va a responder si es falso esta afirmación, si es verdadera o falsa, ¿verdad? Una de esas dos formas. Y si encuentran dos falsas, van a justificar en este apartado, ¿verdad? O en su cuaderno, donde lo realicen. Si encuentran dos falsas en este apartado, lo único que tiene que hacer es justificar por qué son falsas. Luego vamos a la segunda y dice, explica la relación entre los conceptos indicados. Vamos a tener periodo y frecuencia.
va a explicar qué diferencia hay entre el periodo y la frecuencia. Eso es lo que van a hacer en estos dos conceptos. Ondas longitudinales y transversales. Van a explicar esta relación también. Y en el 3 vamos a tener un análisis. Van a leer este párrafo, ¿verdad? Y van a ver lo que ustedes observen y van a analizar esa situación. También para el 4 es de analizar. Ya el 5, 6, 7 ya van ejercicios, que son 3 ejercicios nada más. Y donde les voy a explicar alguna fórmula. Eso sería la actividad de esta semana. Vamos a entrar entonces en la unidad 5 que estamos de onda. Y tenemos las ondas transversales y longitudinales como tema, ¿verdad? Una onda puede ser cualquier perturbación que se va a propagar de un lugar a otro en tiempo. Es decir, algunas se utilizan un medio para propagarse y otras sin usar ningún medio material. Y a esa clasificación lo vamos a llamar como ondas mecánicas y como ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas se originan por golpes y vibraciones, entre otras causas. Es decir, van a tener un motivo, un porqué, van a hacer ese tipo de movimientos, las ondas mecánicas. Y su característica principal es la necesidad de un medio material. Van a necesitar de un conductor, ya sea de hierro o cualquier tipo de material. Y puede también estar en cualquier estado para propagarse. Es decir, de los diferentes tipos de estado, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso o plasma. Por ejemplo, las ondas sísmicas, las que se conforman en el agua, y las ondas de sonido, como hicieron el experimento, ¿verdad? Para identificar en qué parte de la caja se oía mayor intensidad de sonido y en la otra se escuchaba menor, porque estaba interfiriendo esa transmisión de onda de sonido en la otra parte de la caja. Ahí ustedes identificaron que al haber un material o interferir en el medio de sonido, se escucha con menos intensidad. Como lo tenemos en la figura 1, ¿verdad? Las ondas del sonido son mecánicas. ¿Mecánica por qué? Porque van haciendo un tipo de vibración mediante un material que es este barco y están emitiendo estas ondas de sonido. En la B tenemos las ondas electromagnéticas y son propagaciones de radiaciones electromagnéticas por el espacio y, a diferencia de las ondas mecánicas, se propagan sin necesidad de medios materiales. Es decir, la diferencia entre mecánica y electromagnética va a ser que en las mecánicas ocupa de un material, en las electromagnéticas no va a ocupar de ningún material. Y se propagan sin necesidad de esos medios, ¿verdad? Aunque pueden propagarse por un medio material, la luz, las microondas y los rayos X son ejemplos de tipos de ondas. La dirección de propagación de una onda puede ser paralela o perpendicular, es decir, la dirección del movimiento de esa partícula en medio en el que se propaga. De acuerdo con esto, existen dos tipos de ondas. Tenemos las longitudinales
y las transversales. Cuando una onda se propaga a través de un medio, las moléculas que lo constituyen experimentan un movimiento oscilatorio y de acuerdo a la forma en que se oscilan esas ondas, vamos a tener la siguiente clasificación: ondas longitudinales y transversales. Estos dos tipos de ondas vamos a tener. Y ahí tenemos los conceptos o las definiciones en que las longitudinales hacen vibrar a las moléculas del medio en la misma dirección en que se propagan. Siempre son mecánicas y son provocadas por sucesiones o compresiones y expansiones del medio. Como ejemplo de ondas longitudinales, vamos a tener cuando un resorte es jalado y se producen ondas de la misma dirección, haciendo ese estiramiento como en esta figura 2. Al estirar un resorte se forman ondas longitudinales, si ustedes observan. Tenemos las ondas transversales. Se tiene que una onda transversal es cuando la dirección en que vibran las moléculas del medio sobre el que se propaga la onda es perpendicular a la dirección de la propagación. Como ejemplo tenemos de las ondas transversales, son esas ondas superficiales en el agua, ¿verdad? Cuando ustedes hicieron el experimento, ahí se formaron ondas transversales, ya que este tipo de ondas, las partículas se mueven de arriba hacia abajo, ¿sí? Y se propagan en un plano superficial del agua. También tenemos que se propagan por cuerdas de una guitarra y de acuerdo con su ámbito de propagación, las ondas pueden ser unidimensionales cuando se propagan a lo largo de una sola dirección y bidimensional cuando en cualquier dirección del plano de una superficie se denominan ondas superficiales, ¿sí? A este grupo pertenecen las ondas que se producen en la superficie de un lago, ¿verdad? Y tridimensionales se conocen como ondas esféricas, ya que al propagarse en todas direcciones forman frentes de ondas esféricos, ¿sí? Y también tenemos las ondas sísmicas para determinar, ¿verdad?, en los terremotos y en general los movimientos sísmicos de baja intensidad se originan en la corteza terrestre y van a ocurrir, ¿verdad?, una serie de eventos que pueden ser ondas primarias, ondas secundarias, y lo van a denotar o a medir mediante las ondas de Loeb y de Ritchie y la diferencia entre estas dos ondas. Vaya, pero vamos a estudiar la resonancia. La resonancia es el fenómeno que se produce cuando los cuerpos vibran con la misma frecuencia y uno de ellos hace vibrar al otro, como se está en esta figura 11. Un ejemplo de resonancia sería que al tocar esa cuerda en la guitarra de la izquierda se produce una resonancia en la misma cuerda que la guitarra de la derecha. Son cuerdas accionadas, es decir, vibra solo la cuerda de la misma nota y emite este sonido para poder percibir la otra. Vale. Y tenemos la onda como un movimiento periódico.
¿Cómo vamos a tener la onda como un movimiento periódico? Vamos a tener esas características del movimiento ondulatorio. Es que no implica un transporte de materia de un punto a otro, solamente transferencia de energía y la energía del movimiento. En el movimiento ondulatorio se observan las siguientes características. Estas características son fundamentales para poder también resolver los ejercicios. Tenemos la longitud de onda, lo vamos a denotar con esta letra que parece una Y invertida, y en letra griega se lee como lambda. Es la distancia entre dos puntos en los que empieza a repetirse el movimiento. Por ejemplo, entre dos crestas, es decir, cuando se forman esas crestas, el punto más alto de la onda. O entre dos vallas, punto más bajo de la sonda, cuando va disminuyendo esa onda. Y cuando la onda se propaga, hay puntos como P y Q. Lo tenemos en esta figura 4. Tenemos la cresta, que es el punto más alto, la valla, el punto más bajo de esta onda, y está el punto P en este apartado y el punto Q, ¿sí? Eso decía la longitud de onda, ¿verdad? Que en todo instante tiene el mismo estado de vibración, es decir, que están en fase. La amplitud de la onda lo vamos a denotar con esta letra A, amplitud de la onda. Es la distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a la posición del equilibrio y se va a medir en metros. En la fórmula, cuando les pida amplitud de la onda, siempre les tiene que dar en metros, ¿sí? El dato. La frecuencia lo vamos a denotar con la letra F y es el número de ondas generales en la unidad de tiempo, y su unidad en el sistema internacional va a ser hercio y se va a denotar mediante estas unidades en hercio, H y Z. El periodo lo vamos a denotar con esta letra T, es decir, es el tiempo en que se produce una onda y coincide con el tiempo que tarda un punto en dar una vibración completa. Su unidad de sistema internacional va a ser el segundo. En segundos se va a medir el periodo, ¿sí? La cresta es la parte más alta de la onda. Ustedes también pueden hacer lo que se les pedía en la guía, que era la diferencia, ¿verdad? Vaya, aquí está periodo y frecuencia, ondas longitudinales y transversales. Pueden, cuando les comparta, ¿verdad?, esta información del libro, pueden hacer esa diferencia, ¿verdad? El periodo, la longitud, qué diferencia observan, ¿verdad? Con qué unidades se miden. Esa la pueden resolver, ¿verdad? La valla es la parte más baja de la onda. La velocidad de propagación se va a medir con la letra V, con la V minúscula, y es la velocidad con la que se desplaza la perturbación por el medio. Depende de la elasticidad y de la rigidez del medio. Su unidad de medida en el sistema internacional por segundo va a ser metro por segundo, como se denota en esta. Y como la onda se desplaza a una longitud de onda, y esta recuerda que era, se va a denotar con la letra lambda, ¿verdad? La longitud de la onda. En el tiempo de un periodo T, es decir, en el periodo, que lo vamos a denotar con esta letra T,
y la velocidad de propagación es constante, se va a expresar mediante esta fórmula. Y lo tenemos resumido que la velocidad va a ser igual a la longitud de la onda, que lo vamos a anotar con la letra lambda, entre el periodo con la letra t, ¿verdad? Y en todos los movimientos periódicos, el periódico y la frecuencia se relacionan de la siguiente manera. Vamos a tener que el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia. Eso va a ser para la fórmula. Al reemplazar esta expresión en la ecuación de la velocidad, se obtiene que la velocidad de propagación de una onda se calcula al multiplicar la longitud de la onda por la frecuencia. De esta forma, velocidad va a ser igual a la longitud de onda por frecuencia. ¿Sí? Esto sería para calcular, ¿verdad? Sería la fórmula. Tenemos un ejemplo. Un pescador está en reposo con su canoa en medio de un lago. Las ondas de agua que golpean a la canoa llegan a razón de 65 en minuto. Si una cresta se desplaza 15 metros en 6 segundos, determina la frecuencia, la velocidad y la longitud de la onda en que golpean la canoa en medio del lago. Tenemos como solución para el cálculo de la frecuencia se divide el número de oscilaciones entre el tiempo. Vamos a tener esta fórmula. La frecuencia va a ser igual al número de oscilación entre el tiempo, es decir, entre la frecuencia, para poder calcularla. Y como aquí tenemos 65, que es en minutos, lo vamos a dividir en un minuto, que son 60 segundos. Al hacer la división me va a dar 1.08 hercios. Para encontrar el valor de la velocidad, se tiene que la velocidad va a ser igual al desplazamiento entre el tiempo, como se tenía en la anterior fórmula. La velocidad iba a ser igual a la longitud de la onda, y como la longitud de la onda se mide en metros, ¿verdad? Entre el tiempo, en esta fórmula, ¿verdad? Esa era la fórmula. Entonces siempre aquí desplazamiento o la longitud de la onda es de 15 metros, dice. Se desplaza en 15 metros. Y lo hemos colocado aquí en 6 segundos. Colocamos aquí el tiempo de 6 segundos. Al hacer la división 15 entre 6, encontramos la velocidad 2.5 y como está metros sobre segundo, metros sobre segundo. Esa sería la velocidad que contiene. Luego, para el cálculo de la longitud de la onda, se tiene que la longitud de la onda, que lo vamos a anotar con lambda, va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia, como lo teníamos en la fórmula anterior, ¿verdad? En esta. Vaya, aquí solamente hago una sustitución de la fórmula. Si yo ocupo la longitud de la onda o esta letra lambda, como lo tengo aquí,
solamente lo paso aquí y la velocidad iría a dividir, o el tiempo, ¿verdad? Lo que necesite, o en esta parte, es decir, en esta parte, la longitud de la onda iría aquí, ¿sí? Para yo hacer la fórmula, ocupar de esa forma, ¿sí? Vaya, al yo sustituir la fórmula, ¿verdad? Que lo he pasado la longitud de la onda, esta lambda aquí, entonces me quedaría velocidad y entre la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia se iba a medir en hercios y como no tenía la velocidad, ¿verdad? Ya había sacado aquí en el anterior. Por eso primeramente para yo obtener la longitud de onda iba a sacar la velocidad y donde me da un resultado de 2.5 metros sobre segundo. Al yo hacer la división 2.5 entre 1.08 me va a dar un resultado de 2.3 metros. Esa sería la longitud de la onda, ¿verdad? Y las dos interrogantes que se estaban solicitando. No sé si van teniendo dudas. No, profe. Vamos a tener en el ejemplo 2 la emisora de radio favorita de Gabriela tiene una frecuencia de 88.9 MHz. Calcula la longitud de onda de dicha emisora si se propaga en el aire con una velocidad igual a 300.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, como aquí está en kilómetros sobre segundo, tengo que hacer también una conversión a metro, ¿verdad? La solución se expresa la velocidad de onda en metros sobre segundo, como ya lo había dicho, y con 1 megahertz se va a tener eh, un, ¿sí? 1 millón de hertz. Se obtiene de esta forma. La longitud de onda, lo que voy a utilizar es esta fórmula anterior, como en el primer ejercicio, que la longitud de onda o lambda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. Y esta misma voy a sustituir los datos para poder calcular y hacerlo de la misma manera, ya que está en metros sobre segundo y en hercios, no en megahercios. Y sería solamente sustituir los datos y hacer la respectiva división. Eso sería para el ejercicio 2. Y nos habíamos quedado también en la presentación, ¿verdad? Eh, en cierta parte para explicar sobre siempre la onda, ¿verdad? En la guía, con respecto a la guía, no sé si tienen alguna duda con las interrogantes que les he colocado. No tienen. Vaya, estos ejercicios solamente quiero que pongan la fórmula, cómo encontrar el resultado, ¿verdad? Y si pueden también el procedimiento, ¿sí? En esta parte. Son las mismas fórmulas que van a utilizar.
Aquí dice, ¿cuál es la longitud de onda de dicho sonido? Entonces la longitud de onda para calcularla está en el ejemplo 2 y en el 1 también, que se las había dicho. La longitud de onda para encontrarla, bueno, esta misma fórmula es en el 1. Longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre frecuencia. Esa misma fórmula van a utilizar para hallar esa respuesta. Y aquí dice con qué velocidad se propaga el sonido en el agua, en el 6. Entonces para encontrar la velocidad, también aquí les da la fórmula. Bueno, velocidad. Aquí dice velocidad va a ser igual a la longitud de onda o este desplazamiento entre el tiempo. ¿Sí? Por medio de esa fórmula lo van a encontrar. Y el 7, si la velocidad de una onda es de 36 metros sobre segundo y su frecuencia es de 2 hercios, determina la longitud de onda en centímetros. Ahí como se lo están pidiendo el ejercicio, lo tienen que convertir de metro a centímetro. ¿Sí? Esto sería entonces la guía para esta semana, ¿verdad? No sé si tienen duda con otro ejercicio de esta guía. No, profe. Vale. Ya les había compartido la presentación también de la onda. Y nos habíamos quedado, no sé si en esa parte, ¿verdad? Y bueno, esta también es la misma información, pero resumida, ¿verdad? Que en el libro. Eh, que las ondas se pueden clasificar en función de la dirección o de vibración y en función del libro en que se propagan. Según el medio que se propagan, las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas, como ya se había dicho. Y según el movimiento vibratorio de las partículas, las ondas se van a clasificar longitudinales y transversales. Y esta va a ser también, sí, en resumen, para que lo puedan también sacar la actividad, ¿verdad? Y hacer la comparación de lo que le pide el análisis. No sé si tienen otra duda con respecto a la relación o al análisis, si se les dificulta. ¿Sí? ¿Lo lo tienen claro? Sí, profe. Vale. Entonces, vale. Vamos a repasar los conceptos que hemos visto, ¿verdad? Este es de primer año de bachillerato. Vaya, las ondas transversales, como se había dicho, son aquellas en que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación, es decir, de esta forma.
y se representa mediante una línea ondulatoria, es decir, esta va a ser la forma que agarra una onda como ondulada, ¿verdad? Por una sucesión de cresta y valla. Cresta es la parte más alta y valla la parte más baja, ¿verdad? Las microondas y las ondas de radio pertenecen a este tipo de ondas, al igual que las ondas sísmicas secundarias y las que se propagan en una cuerda o en la superficie. Las ondas longitudinales son aquellas en las que las partículas vibran en la misma dirección que las ondas de propagación. ¿Sí? Y el movimiento de cada punto lleva a la misma dirección de propagación. Es decir, que este tipo de ondas se origina por compresiones y dilataciones en el medio donde se transmite. Va a ser de dirección de vibración o de dirección de propagación. Tenemos el sonido, que es una onda longitudinal, ya se había dicho anteriormente, y también las ondas sísmicas van a ser longitudinales. El sonido va a ser algo característico de las ondas longitudinales. Es, ¿Me ayuda Henry Alexi con la lectura? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo vas con tus Eh, actividades? bien, bien. Ya te di la nota ¿De la última? del periodo. Sí, sí, ya. Vale. Ah, pues, léemela. Ok. Tanto la luz como el sonido son fenómenos ondulatorios, pero mientras que el sonido necesita un medio material para propagarse, la propagación la transmite las partículas del medio que vibran. La luz puede propagarse en el vacío. En este caso no se necesita que vibren las partículas del medio. Las ondas mecánicas son las que necesitan un medio material para su propagación. Son ejemplos de ondas mecánicas, las ondas sonoras y las generadas en la superficie del agua o en cuerdas y muelles. Este, Hiciste el experimento de ondas mecánicas tú. La de, las del agua, ¿Sí? las de... Correcto. Vaya, en ese Sí, hicieron las ondas mecánicas, ¿verdad? Y pudieron comprobar que se va a necesitar también de un medio material para que se propaguen y puedan observar. Son típicos ejemplos de ondas. Y también van a ser las ondas sonoras, como en el experimento también que realizaron. Gracias. bueno, bueno. Nelly y Johanna, ¿me puede leer la presentación? Buenos días, profe. Buenos días. Las ondas eléctricas son las que no necesitan un medio material para su propagación, por lo que, por lo que pueden propagarse en el vacío. Las ondas transversales pueden ser mecánicas o electromagnéticas, mientras las ondas longitudinales no son siempre mecánicas. Vale, gracias. Va a necesitar un medio material, las ondas electromagnéticas, Nelly. ¿Cómo fue? Sí, siempre van a necesitar de un medio material para que se propaguen estas ondas electromagnéticas. Sí, Como dice al principio la lectura. Vaya, estas ondas no van a necesitar
de un medio material para la propagación, es decir, eh, no lo van a necesitar, ¿sí? Y por eso dice que se va a propagar en ese vacío. Y ya le di a usted la nota, ¿verdad, Nelly? Sí, ya. ¿Aprobó o reprobó? Con buena calificación, sí. Ah, vale. Bueno, felicitaciones. Andrea Virginia, gracias, Nelly. Andrea Virginia me puede apoyar en la siguiente lámina. Buenos días, maestro. Buenos días, Andrea. Pertenecen a esta clase de ondas: los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio y televisión. La radiación que emite y reciben los teléfonos móviles, por ejemplo, son ondas de radio. Muchas gracias, Andrea. ¿Y tú cómo vas, Andrea? Ya te di la nota del primer La verdad periodo. no también. No, maestro, yo no lo pude realizar. Vaya, me puedes consultar también para eh, darte la nota. Maestro. Gracias. Como lo hacía Andrea, estos son unos ejemplos de ondas electromagnéticas, como lo tenemos en los hospitales, esos rayos X, para diagnosticar también esa que nos dejan exámenes o radiación ultravioleta, y también la luz visible puede ser ejemplo de onda, y lo que transmiten los medios de comunicación, como lo son la radio, televisiones y los teléfonos. Esos serían ejemplos, ¿verdad? Las magnitudes físicas que permiten diferenciar y clasificar a las ondas son la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad de propagación. Estos son los elementos fundamentales que debe contener toda onda. La longitud de onda va a ser esta distancia o lo que contiene el, lo alargado de la onda, ¿verdad? Y la amplitud va a ser de cuánto va a ser la cresta, y la cresta va a ser la parte alta, el valle va a ser la parte baja y la línea de equilibrio va a ser en esta separación. Y a partir de una distancia igual a la longitud de onda se repite la misma lineamiento que va a seguir. Briseida Lisset me puede ayudar con la lectura. Lisbeth, profe, usted me dice Lisette. Disculpe, disculpe. Okay. No, no hay problema. Bueno, Elongación y amplitud. sí. A la distancia que existe en cualquier instante entre la posición de la partícula y la posición de equilibrio se llama elongación. Se mide en metros en el sistema internacional. La elongación máxima se llama amplitud de la onda. Esta es una magnitud importante, pues las ondas con mayor amplitud transportan en general más energía. Muchas gracias, Briseida. ¿Cómo vas en el primer periodo? ¿Aprobaste? La verdad no sé mi nota. Vaya, también me puede consultar para proporcionarle la nota. Ok. Vaya.
Gracias. Gracias a ti también. Bye. Nos decía la elongación y la amplitud. Lo vamos a denotar la amplitud con la letra A en esta parte. Va a depender de esa distancia que existe entre cualquier tipo de la posición de esta partícula y donde se va a mantener en equilibrio. Lo vamos a denotar como elongación y se va a denotar con la letra Y. Se va a medir en metros, como se decía, y esa elongación también va a tener una amplitud en el que se transporta generalmente va a ser con la energía. Este tipo, ¿sí? Eh, William Ernesto, ¿me puede leer la presentación? Sí, profe, bueno, buenos días. Buenos días. La longitud de onda se llama longitud de onda a la distancia existente entre dos puntos de la onda que se encuentran en un instante dado en el mismo estado de vibración. Dicho de otra forma, la distancia que la onda recorre en un ciclo se mide en metros en el sistema internacional. La onda tiene mayor longitud de onda. Gracias. Muchas gracias, William. Va bien el primer periodo, ¿verdad? Sí, profe. Va, está bien. Como nos decía el compañero William, que la longitud de onda se llama en esta denotación lambda y se había visto en el libro, ¿verdad? Que lo vamos a denotar con esta letra griega y va a ser esta distancia existente entre dos puntos, ¿verdad? Vamos a denotar que esta parte o este esquema de la onda A va a tener mayor longitud que esta onda B, ¿sí? Es decir, va a existir mayor longitud. Dicho de otra forma, es esta distancia que va a recorrer en el ciclo. Y siempre se había dicho que se va a medir en metros. Roberto Vigil, ¿me puede ayudar con la lectura? Buenos días. Buenos días, Roberto. Ya le di El periodo es el tiempo que... ¿Mande? ya le di la nota, todavía no me ha consultado. No, profe. Vaya, ahí me puede No, consultar, profe. ¿verdad? Para ver cómo va en el periodo y si le falta alguna actividad. Vaya, está bien. Vaya. Vaya, está bien. El periodo es el tiempo que tarda la vibración que se propaga en recorrer un espacio igual a la longitud de onda. En una onda mecánica, el periodo coincide con el tiempo que tarda una partícula en realizar una oscilación completa. En el sí, el periodo se expresa en segundos y se simboliza por la letra T. Vale, gracias. ¿Por qué lo va a representar o denotar el periodo? ¿En qué letra va a ser? Con la T. Sí, correcto, vaya. Con la T va a denotar el periodo en que voy a identificar en la fórmula también, en el sistema internacional y en qué se va a medir ese periodo, en metro o en qué. Va a ser en segundo, ¿verdad? No le escuché como dijo, bro. ¿En qué se va a medir el periodo? El periodo. Ajá. ¿Se va a medir en metro, en kilómetros o El
tiempo. ¿En qué se va a medir el tiempo? ¿En minutos, en horas o en qué? ¿Segundos? Sí, correcto, en segundos. En segundos es, ¿Un minuto? No sé. en segundos es en el sistema internacional que se lo va a exigir. Si está en minutos, tiene que hacer una conversión para pasarlo a segundos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Gracias por su participación, Roberto. Melissa, ¿me puede ayudar con la lectura? La frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que se realizan en un segundo. La frecuencia es, por tanto, la inversa del periodo f igual a 1 t punto. Así, F, si una partícula realiza. F es frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo se lee, profe? Frecuencia va a ser igual a 1 Ajá. entre el periodo. El periodo es el tiempo, es Ah, decir, que se va a denotar con la letra T, ¿de acuerdo? Frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo o el tiempo. Eso sería. Continúe. así, si una partícula realiza 4 vibraciones completas en un segundo, la frecuencia será de 4, ¿cómo se lee eso, profe? Hercios. Sí, ahí está Hertz. 4 hercios. Y el periodo será entonces de 1/4 de segundo. En el sistema internacional la frecuencia se mide en hercios o en segundos elevados a la -1. Se representa con la letra F o con la letra griega V, que se lee nu. Muchas gracias, Melissa. Vas bien en el primer periodo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Sí, como lo decía Melissa, si nosotros vamos a encontrar la frecuencia, lo vamos a denotar con hercios en el sistema internacional. Pero si utilizamos la fórmula de la velocidad y está en medio de ese dato de frecuencia, vamos a denotarlo por segundo. Es decir, si nosotros tenemos velocidad por la frecuencia entre el tiempo, para que nos dé, es decir, para eliminar las unidades de tiempo, vamos a convertirlo a 1 entre segundos, ¿sí? Y así lo vamos a poder eliminar. No vamos a utilizar los hercios. Los hercios lo vamos a utilizar cuando utilizamos solamente esta fórmula de la frecuencia, nada más. Pero si está implicada la fórmula de la velocidad, sí vamos a utilizar 1 sobre segundo o segundo elevado a la -1. ¿Sí? Y así sería sucesivamente, ¿verdad? Bueno, esto sería la presentación, ¿verdad? Y lo pueden leer, ¿verdad? La historia y lo que les he compartido. Aquí hay bastante material de estudio donde ustedes lo pueden repasar. Vaya, solamente de repaso, ¿verdad? Un poco de lengua de señas para poder recordar algunos conceptos. Vaya, voy a hacer con este dedo índice. Aquí se acuerdan, repasar o practicar. Practicar. Y vamos a hacer el tema. Miren, tema. Practicar el tema. Y hacemos de aquí, agarramos las dos dedos índices y hacemos
vaya ondulatoriamente la onda, ¿verdad? Y llega a este punto, ¿sí? De onda. Ajá. Hemos repasado el tema y punto llega aquí. Onda. Vaya, repaso del tema de va aquí la valla, sigue la cresta arriba, abajo y llega aquí. Onda, ¿sí? Eso sería hacer, enseña el tema de onda, ¿verdad? Ahora, para yo deletrearlo, ¿verdad? Sigo O, N, ¿se acuerdan del deletreo? D y A, onda, ¿sí? O, N, D y A. Es el tema de onda, ¿verdad? ¿Sí? En deletreo y en señas. Eso sería para decir onda. Así que esta sería alguna seña, ¿verdad? Y para decir algunos saludos, ¿verdad? Sería que tengan un feliz día a todos, ¿sí? Feliz, aquí con esta expresión con las palmas, feliz día a todos. Esta forma para todos. Esa sería la clase para este día. Espero hayan comprendido, ¿verdad? Cualquier duda siempre voy a estar pendiente de las plataformas, me pueden escribir y voy a estar siempre ahí. Así que tengan, como les decía, un feliz día para todos y ha sido un gusto para mí poder compartir este conocimiento y también estoy aprendiendo de ustedes, ¿verdad? Así que espero que siempre llevemos ese proceso y a los que todavía les faltan, ¿verdad? En enviarme las actividades, que por favor me la hagan llegar esta semana porque si no, se van a quedar sin su nota, ¿sí? No sé si tienen otra duda. No, maestro. No, profe. Bueno, si ya no tienen otra duda, esta sería mi clase. Ya la estoy grabando y al nomás terminar la voy a subir, ¿verdad? En el transcurso del día para que los que no puedan o los que por alguna dificultad no pudieran asistir, las voy a subir a la plataforma y a los grupos de WhatsApp. Así que tengan todos un feliz día. Feliz día, maestro.